Seguimos entonces con otra herramienta, que tiene una lógica de trabajo un poco diferente, pero que también nos puede servir para organizar las tareas con nuestros estudiantes. Bueno, Trello, que es la que es un poco diferente, se basa en una forma de trabajo o en una manera de trabajar que se denomina Kanban. Esta metodología de trabajo básicamente organiza las tareas en cosas por hacer, cosas que estamos desarrollando y cosas que ya hicimos, ¿no? Va pasando estas tareas de un estadio al otro de acuerdo a cómo nosotros vamos planificando estas etapas de trabajo. Como ven, es diferente a la visualización de horarios que me presenta un calendario o una agenda común. Estas tareas no siempre tienen días, horarios específicos, sino podríamos establecer tiempos un poco más prolongados, podríamos establecer subtareas dentro de esas tareas en proceso, podríamos establecer iteraciones, es decir, el volver sobre nuestros pasos, no necesariamente cuando las tareas están ya terminadas, sino dentro del proceso pueden haber subprocesos que se revisan continuamente, pero el objetivo de esta metodología es poder tener procesos de trabajo pequeños que sean hechos en sí mismos y que podamos darlos como visualizar cuáles son las tareas que ya están terminadas. No solamente dar por hechas las tareas. Entonces, por un lado, y lo explico así porque es lo que a mí me sirve, por ejemplo, para trabajar con mis estudiantes, es primero visualizar el trabajo, ¿no? Entonces, ver todas las tareas y todas las etapas que tenemos que pasar para que poder llegar a un punto donde tengamos un cúmulo de contenidos, de búsqueda, de trabajo hecho para poder completar una fase de un proceso, ¿no? Como dice justamente acá, visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o del flujo de trabajo. Nosotros dentro del proceso de diseño trabajamos mucho con este tipo de tareas, ¿sí? En el proceso proyectual trabajamos con objetivos dentro del proyecto, con prototipos que cumplen ciertas funcionalidades y que no necesariamente son el proyecto completo, ¿no? Entonces, vamos haciendo revisiones de esos prototipos y las iteraciones de los prototipos. Pero mismo estoy trabajando este tipo de organización con estudiantes. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el desarrollo del trabajo integrador final. Entonces, tengo dentro de las etapas del trabajo integrador final, donde tienen que hacer la parte de investigación para lo que es el problema social que van a resolver, tienen ciertas cantidades de tareas para poder hacer el diagnóstico, para poder hacer la contextualización, para poder establecer cuáles son los públicos que intervienen, para establecer cuáles son los objetivos a trabajar después en el posible proyecto. Y dentro de esas tareas globales tienen tareas específicas. ¿Cómo van a llevar a cabo eso? Tienen que hacer entrevistas, por ejemplo. Tienen que hacer modelización de personas. ¿Cómo van a hacer esas entrevistas? ¿Cómo son esos modelos de entrevistas? ¿Ya desarrollaron el modelo de entrevista o les falta hacer eso todavía? ¿En qué etapa están en cada uno de esos procesos que tienen que hacer? Entonces, ellos visualizan todo el trabajo que tienen que hacer, pueden visualizar el tiempo o planificar el tiempo que les va a llevar ese trabajo a hacer y cuando lo tienen hecho, marcarlo como realizado o como en proceso, ¿no? Si están todavía desarrollando esa tarea. Esto, como les decía, visualizar todo el trabajo que tenemos que hacer nos ayuda a dimensionar la cantidad de tareas y a organizar nuestros tiempos. Y muchas veces nos ayuda a no procrastinar, porque a veces no visualizar todo lo que tenemos que hacer hace que dejemos las cosas para lo último. Pero también lo que a mí me resulta muy interesante es ver todas las cosas que uno ya hizo. Entonces, en ese listado de cosas que ya hice, poder ir dejando constancia de cada una de las actividades, que a veces son micro tareas que llevan muchísimo tiempo,
o parecen microtareas, pero no lo son, como por ejemplo pensar una entrevista, hacer la entrevista, después hacer una revisión, sistematizar los datos que encuentro, sistematizar las respuestas, organizar puntos en común. Todo eso es un cúmulo de tareas que a veces no se ve porque el resultado de toda esa tarea termina en un párrafo, en 2 párrafos, en un gráfico y pareciera que el tiempo que nos llevó a hacer esa tarea no es tanto. Entonces, también está bueno poder tener esa lista de cosas que ya se hicieron. Por otro lado, determinar los límites de los trabajos en curso. ¿Cuántas tareas puedo hacer a la vez? Si yo me pongo un montón de cosas para hacer en el momento, probablemente se alarguen los tiempos de todas las tareas, porque hacer un montón de tareas a la vez hace que no pueda empezar y terminar. Hay veces que no puedo empezar y terminar una tarea porque necesita un montón de variables, o también hay modos de trabajar. Hay personas que necesitan empezar una tarea y terminarla, y hay otros que necesitan pensar en multitareas, ¿sí? Son modelos mentales de trabajo de cada persona en particular. Pero tener en visión todo lo que estoy haciendo a la vez, todos estos trabajos que están en curso, me permiten saber también cuál es un límite lógico digamos, para mí mismo para poder cumplir esas tareas, ¿no? Si tengo 20 tareas para hacer al mismo tiempo o que las estoy empezando a hacer o las estoy llevando a cabo, tengo que empezar a cerrar algunas tareas para poder empezar tareas nuevas. Esto parece como lógico lo que les estoy diciendo muchas veces, pero para los estudiantes, que ellos aprendan a organizar sus tareas, que muchas veces nosotros le damos las consignas y le damos los tiempos, que ellos puedan aprender a organizar sus tareas, les está dando además una habilidad y una herramienta para el trabajo en la vida profesional, fuera de lo que es el ámbito educativo, donde alguien le está diciendo qué hacer. Obviamente, en el mundo del trabajo también tengo tareas pendientes porque trabajo con clientes, porque tengo tiempos de fechas en que pagar cosas, tengo fechas en que presentar papeles, pero también les va a ayudar a organizar su trabajo profesional fuera del ámbito académico, y esto es muy importante. Acompañar a los estudiantes también a adquirir habilidades para el trabajo fuera del ámbito académico es muy importante, porque estamos formando profesionales y no solamente personas que tengan una habilidad o un conocimiento dentro del área específica de nuestra disciplina. Bien, por último que decíamos medir el tiempo que me lleva a completar una tarea. Muchas veces no dimensionamos el tiempo que nos lleva a completar una tarea, y esto con el tiempo y la cantidad de veces que se realizan tareas similares, puedo comprobar si el tiempo que yo esperaba que me lleve esta tarea es lo que realmente se cumple. Esto se conoce como tiempos para terminar. Abajo tiene esta aclaración, lead time o cycle time. Son ciclos, el tiempo que lleva un ciclo de trabajo, o cuál es el tiempo que me lleva a terminar una tarea específica dentro de estos ciclos de trabajo. Para hacer una analogía de la metodología es básicamente esto. Otra vez volvemos a lo que veíamos el nanoencuentro anterior. Son organizar estas tareas por tipologías, ¿no? Esto que me falta hacer, esto que estoy haciendo y esto que está hecho, y que dentro de esas tareas también pueden haber subcategorías, ¿no? Tengo una categorización acá por colores, ¿sí? Son las tareas que están relacionadas, ¿sí? Que estoy haciendo, y otro tipo de tareas estarán con otro color. Eso no necesariamente tiene que estar en estas tres tableras, ¿no? En estos tres tableros, sino que además puede haber en el medio otro tipo de tareas que las puedo determinar yo de acuerdo a lo que tengo que trabajar, ¿no? O cómo estoy trabajando, estoy acostumbrado a trabajar, ¿no? Por ejemplo, cosas que estoy haciendo, cosas que están en estudio para ver si las realizo o no, cosas que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, puedo tener diferentes
formas de ver lo que estoy realizando antes de llegar a la etapa de cosas que ya están hechas. Y a su vez, puedo tener esta organización por colores o puedo tener una organización un poco más organizada por complejidades o por tareas relacionadas y demás. Perfecto. Entonces, habiendo dicho esto, acá dice Carolina, este tema es genial para estos días que nos cuesta organizarnos. Sí, nos cuesta a nosotros horrores organizar nuestros días. Así que, pero está bueno ver cómo los podemos integrar como actividades para también en las actividades con nuestros estudiantes. Pero para nosotros hoy es básico. Otra herramienta que les decía es una lógica de tableros que maneja esta lógica, ¿no? Estas columnas de tareas para ser realizadas. Cuando vimos el miércoles pasado los tableros, dentro de Padlet había una configuración que trabajaba de la misma manera. Nos puede servir, si no queremos explorar dos herramientas, podríamos tener esta plantilla similar a esta dentro de Padlet. Entonces podríamos trabajar lo visual por un tipo de tableros y la organización por tarjetas, que sería esto, por columnas de tarjetas, dentro de Padlet. Podríamos hacerlo de la misma manera. Pero bueno, para explorar esta otra herramienta más, venimos a lo que es Trello. A lo que voy es que podríamos, dentro de Padlet, fusionar dos herramientas. Podríamos tener algunos tableros que nos sirvan para trabajar tipo pizarras electrónicas y otras como organizadores de tareas y estar dentro del mismo entorno, ¿no? Pero vamos a ver esta que tiene esas funcionalidades. Este es Trello. Si yo me voy a trello.com, puedo generar mi usuario y esta es como yo veo mi inicio, ¿no? Una presentación de Trello y tengo, por un lado, los tableros que tengo hechos, tengo acá en la parte izquierda, para mí, tengo en la parte izquierda cuáles son los navegadores. En el centro me van a aparecer los avisos más recurrentes y en la parte derecha todo lo que son enlaces, accesos directos como crear un tablero o plantillas que he visto recientemente. Esto es el inicio. Yo puedo ir a mis tableros y acá voy a tener todos los tableros que yo trabajé alguna vez y que no están archivados y también los tableros trabajados por equipo, ¿sí? Acá en lo que son plantillas, yo tengo un montón de plantillas de tableros diferentes que me van a permitir, ¿sí?, trabajar de diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo usar esas plantillas, ¿no? Bueno, y esto dentro del inicio, esto que decíamos que son los tableros generales. Y acá está algo interesante que son los equipos de trabajo. Yo puedo, dentro de lo que es establecer un equipo, generar diferentes tableros y todos esos tableros se van a compartir automáticamente con ese equipo de trabajo. Entonces, yo podría generar un equipo que sea, vamos de nuevo a tipografía, ¿sí? Y dentro, puedo poner que es de educación. Puedo permitirles a todos aquellos que sean miembros de mi equipo crear tableros dentro de ese grupo de trabajo y cada tablero se va a compartir con todos, ¿no? Entonces yo puedo poner acá, ahora estoy en mi cuenta personal, entonces voy a invitar a mesa. ¿Sí? Y lo invito al equipo. Entonces ahora somos 2 personas dentro de los miembros del equipo y puedo tener tableros, ¿sí?, específicamente para este grupo de trabajo, ¿m? Y que cualquier cosa que se cree acá nos queda compartidos a todos. Entonces podríamos ver todos los tableros de
de todos los equipos de trabajo podrían estar acá, entonces cada uno de los equipos de trabajo puede ver lo que están haciendo los otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tengo miembros, estoy yo, puedo añadir e invitar a miembros a cualquiera que yo quiera, y dentro de la configuración de mi tablero, ¿sí? Puedo poner que es privado, es decir, que no se puede buscar, pero solamente lo pueden ver aquellas personas que están en el equipo. Yo podría poner que se pueda buscar, que sea público, entonces todo lo que pase acá adentro pueden ser equipos pueden ser, por ejemplo, tableros donde permitan discusiones, donde se puedan trabajar con otras instituciones, con otras materias, etcétera, y esto va a estar indexado. Ahora yo lo pongo como privado y solo aquellos a los que yo voy invitando. Bien, restricciones para la creación de tableros. Fíjense, esto tiene que ver ya con otro plan, que es el que me permite hacer todas estas restricciones de equipo, ¿sí? Es ya el plan pago. Yo lo único que puedo cambiar acá es la visibilidad del equipo. Bien, tengo los miembros y me voy al tablero. Bien, para crear un tablero nuevo, yo simplemente pongo crear tablero nuevo acá, en ese grupo de trabajo, y escribo, por ejemplo, el tablero de, vamos a seguir con el equipo 4, ¿sí? Y es visible para el equipo, ¿sí? Es visible para todo el equipo, y puedo crear este tablero. Fíjense, yo tengo acá, esto es mi tablero, es como este pizarrón donde empiezo a pegar cosas, ¿no? Entonces yo puedo cambiar el fondo, buscar tarjetas. Las tarjetas son como estos bloques donde voy a insertar esa información, ¿sí? Puedo agregar diferentes elementos a esas tarjetas, ¿sí? Puedo, ahora vamos a ver los que son las Power Apps, pero puedo ir generando acá las actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a añadir una lista. La lista podría ser, decíamos, tareas nuevas, ¿sí? Son las tareas para hacer. Añado una lista. Tengo otra lista donde puede ser tareas realizadas, para no poner cosas por hacer. En proceso, ¿no? Vamos a empezar con esta organización simple que decíamos al principio. Entonces, dentro de las tareas por hacer, yo puedo agregar tarjetas. ¿Qué son estas tarjetas? Justamente cada una de las cosas que me faltan hacer. Tareas nuevas, entrevistas. Por ejemplo, vamos a pensar en una actividad donde yo tienen que hacer una investigación para un nuevo tema de trabajo. Entonces, tienen que leer ¿no? Esta puede ser una tarea. Buscar info acerca de hospitales públicos en general. Estas son las tareas nuevas, las tareas realizadas. Le voy a poner lo último. Tengo tareas nuevas en procesos y tareas realizadas. Y así podría agregar un montón de tarjetas, ¿no? ¿No? Podría poner una palabra como disparador. ¿Sí? Y así podría ir agregando tarjetas. Dentro de cada una de las tarjetas, yo puedo agregar etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, podría agregar la etiqueta de, esta etiqueta podría ser de médicos, ¿no? Etiqueta nueva que sea médicos. Puedo crear esa etiqueta y agregarla dentro de mi material. Voy a eliminar esta, ¿sí? Entonces yo puedo ver después todo lo que esté con celeste tendría que ver con esto que es médicos, ¿no? Porque estoy trabajando acerca de, o podría ser acá relevamiento,
¿no? Acá podría ser una etiqueta que es con relevamiento de información. Bien, esa es una funcionalidad como etiqueta. Yo después podría buscar dentro de lo que es etiquetas acá, buscar todo lo que es médicos, ¿sí? Podría agregar una descripción dentro de esta tarjeta. Podría ser, por ejemplo, búsqueda en línea. Búsqueda en línea sobre los tipologías de hospitales pediátricos. Es una tarea que estamos haciendo ahora con mis estudiantes, por ejemplo, porque el tema que vamos a trabajar son los hospitales pediátricos. Y puedo poner actividades específicas, ¿no? Acá las actividades son las cosas que van pasando y que se van haciendo dentro de esta tarjeta. Yo podría agregar miembros específicos, por ejemplo, me pongo una tarea, ¿sí? A mí, y una tarea a... porque puedo decir que este miembro son los dos responsables de esta tarea. Por ejemplo, yo puedo tener 10 personas trabajando o 3, vamos a poner menos, un equipo de 3 estudiantes que tengan que realizar esta tarea y yo le puedo pedir que dentro de cada tarea ellos se asignen quién va a hacer esa tarea y cuándo lo van a hacer. Entonces yo puedo ver cómo es la organización de ese trabajo. Pueden trabajarlo todos o pueden trabajar 2 personas. Si yo genero el tablero, puedo asignar las tareas a 2 personas. Pero si yo estoy proponiendo, por ejemplo, como una tarea para que ellos organicen su información, ellos podrían darme el detalle de quién va a hacer esa tarea, cuándo la van a hacer, cómo la van a hacer. Dentro de esa tarea puedo establecer checklist, ¿sí? Por ejemplo, sería búsqueda general, poner cosas así. Podría poner otro checklist que sería búsqueda palabras claves, ¿no? Y tengo, ¿sí? Como checklist de qué es lo que se va realizando. Puedo poner vencimientos de la tarea o de esta, puedo decir, bueno, esto que decíamos, cuánto tiempo me va a hacer o cuándo es el tiempo que tengo para finalizar o cuántas estas etapas, cómo finalizan, ¿sí? Podría finalizar mañana, ¿sí? Que me avise, me dice cuándo vence, me empieza a poner recordatorios de cuándo vencen las tareas que tengo que realizar. Puedo adjuntar un enlace y puedo adjuntar también a partir de diferentes otros entornos, como por ejemplo Google Drive. En este caso, como está relacionado a Google Drive, yo le podría confirmar que quiero trabajar con Trello y podría adjuntar desde Google Drive cualquier documento o cualquier imagen que tengo para trabajar. Por ejemplo, yo había creado una carpeta que era Nano. A ver, Nano TV. ¿Sí? Yo podría adjuntar un Jamboard acá que tengo en un Nano, ¿no? Entonces, puedo tener un montón de información que va nutriendo mis tareas y podría tener ahí un mapa de cómo ir realizando esas tareas también. Bien. Yo puedo después, las acciones, mover, copiar, convertir en plantilla un modelo de tarjeta, ¿sí? O podría archivar la tarjeta como algo que ya no lo quiero ver. Y por último, puedo compartir esto, ¿no? El enlace a la tarjeta y compartírselo algo específicamente si quiero pedirle una tarea en particular. Bien, guardo y fíjense cómo todas esas características se fueron colocando acá dentro de esta tarjeta, ¿no? Si yo puedo la tarjeta,
¿sí? Y puedo ir poniendo como actividades realizadas, puedo ocultarla, etcétera. Fíjense que yo después podría mover esta tarjeta a tareas realizadas, ¿sí? Y ya me queda en ese grupo de tareas realizadas, o en este caso sería, por ejemplo, tarea en proceso, porque es algo que ya estoy realizando, y lo puedo ir moviendo dentro de esa lógica de las tarjetas. Esto es básicamente lo que podemos hacer. Hay un montón de trabajos que podemos, pero pensar en cómo esto podría potenciar el trabajo de esta otra tipología de organización nos puede llevar a pensar actividades, proponer actividades para cada uno de nuestros estudiantes o que, al revés, ellos propongan las actividades que quieran realizar. Les quiero mostrar dos cosas para ver esto que decíamos, cómo trabajamos. Este es un tablero de un estudiante que empezó a organizar sus tareas. Él simplemente puso una lista de cosas, ¿no? Seleccionar el tipo de investigación a realizar, revisar los antecedentes en profundidad, verificar si existen tesis previas en la facultad que puedan aportarme fuertes, confiables información, que tienen que ver con esto que empezó a hacer del relevamiento de información acerca del trabajo que quiere realizar. Hecho, por ejemplo, formular el problema de investigación es algo que él ya hizo, ¿sí? Es simplemente una organización de tareas y realizar entrevistas cerradas a personas con distintos perfiles. Él tiene esa modelización hecho en otro tablero que estamos trabajando, que es un site. Nosotros tenemos esta organización de tarea para que ellos sepan qué tienen que hacer, pero todo lo que ellos van haciendo lo vuelcan en un site. Entonces, hay una combinación de herramientas que nos permite ir siguiendo el proceso de trabajo de este TIF, ¿no? A mí me interesa, como les decía hoy, mucho que todas estas actividades que ellos tienen para hacer vayan quedando en algún momento en el hecho, en el grupo de hecho, para que ellos sepan estas actividades que van haciendo. Él podría, por ejemplo, dentro de lo que son entrevistas cerradas, a personas poner cada una de las actividades que tenía que hacer, de los checklists y de cada una de las actividades que realizó, y que eso le quede como una descripción de las tareas para hacer. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué le sirve al estudiante esto? Porque la materia que tenemos nosotros, de lo que es el trabajo integrador final, se divide en 2 cuatrimestres. Entonces, en el primer cuatrimestre lo tienen conmigo y el segundo cuatrimestre lo tienen con otra profesora, donde la parte de escritura se realiza en los 2 cuatrimestres y también el trabajo del desarrollo del prototipo que tienen que hacer se desarrolla en los 2 cuatrimestres. Cada docente, si bien trabajamos en conjunto, un problema que teníamos era del decir, bueno, a ver, parece que no hicieron nada, porque la primera parte que es de, cuando llegan al segundo cuatrimestre, digo, porque la parte de fuerte investigación, lectura y demás, está en esa primera parte para que después puedan empezar a hacer una bajada de construcción del marco teórico que se daba en el segundo cuatrimestre. De escritura fuerte, ¿no? De poder poner por escrito todo lo que habían hecho. Entonces no teníamos registro o no teníamos registro virtual de cuáles son todas esas actividades que se hicieron. Entonces ahora, teniendo estas actividades, tienen una continuación en el segundo cuatrimestre de estas tareas y de todas las cosas que ya hicieron. Y esta evidencia del trabajo queda entre una docente y otra también para hacer un seguimiento de todas las actividades que se hicieron en el primer cuatrimestre y llevan hechas para el segundo cuatrimestre. Y además, es interesante para el estudiante ir viendo él mismo cuál fue su proceso, ¿no? Y tenerlo como una referencia de ánimo para seguir trabajando también en las próximas actividades que tienen para hacer. Otra cosa que le voy a mostrar era dentro de estas plantillas, si yo vengo al inicio, ¿sí? Acá veo lo último que hice, que estas son las tareas próximas que tengo para hacer, porque me vence mañana una tarea. Fíjense que acá dentro de las tareas por hacer yo puedo poner esto que decíamos que está cumplida, o descartar la tarea, yo puedo poner una tarea cumplida, ¿no? Que ya hice la tarea, entonces esto que tengo por hacer desaparece del inicio.
acá donde yo me vengo otra vez a todos mis tableros, ¿sí? Voy a ver el tablero que tengo para ver recientemente. Tengo mis tableros personales y se me agregó este equipo de trabajo que tengo acá dentro de los que son equipos, tableros de equipo. ¿Sí? Pero fíjense que yo estuve viendo esta plantilla. ¿No? Para no extendernos tanto, era que hay plantillas que podemos trabajar, a partir de las cuales podemos trabajar también, cuando estamos acá en plantillas, hay un montón de plantillas que podemos mirar, que nos permiten darnos una idea, ¿no? De cómo podemos trabajar estas actividades con los estudiantes. A mí me interesa ver las plantillas siempre, o las cosas que realizan otros, para decir, son disparadores de lo que puedo trabajar en mis clases. Yo lo uso con esta lógica, decíamos, del Kanban, pero pueden haber muchas otras formas de trabajo dentro de que son de estos tableros, ¿no? Entonces, ver cómo otros trabajan también nos puede servir a nosotros para identificar cómo trabajar. Yo les había dicho que les había mostrado que les venía mostrando esta plantilla donde tiene una lógica de trabajo como un calendario, como podríamos trabajar en calendar, de una agenda por semana, ¿no? Y dentro de esa semana tiene estas tarjetas de trabajo como veníamos organizando antes, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de lo que son la semana de octubre, por ejemplo, porque es un calendario que está pensado para octubre, tengo tareas que tienen etiquetas específicas, donde tengo esta importancia de tareas, de cuáles son digamos, las tareas a realizar, pero tengo puedo tener una etiqueta para llamar la atención. Tengo tareas específicas donde tienen fechas, donde puedo marcar si las tareas están cumplidas o no, y donde puedo visualizar cuáles son las tareas importantes dentro de cada una de las semanas. Incluso puedo ver cuáles tienen checklist, elementos de checklist para ir realizando, ¿no? Cada una de los checklists que puedo asignar. Podría mostrar dentro de lo que es calendario, porque tiene dentro de lo que son los power-ups, que es algo que también mostré, no se vio. Vamos a cerrar acá, pues después les voy a mostrar esto. Si yo estoy dentro de esta plantilla, ¿sí? Tengo una forma de trabajo que reúne las dos cosas, una organización tipo calendario, mensual, donde veo las semanas, pero también puedo utilizar estas tarjetas que son una forma visual de organizar el trabajo. Bueno, miren, otra cosa que les quería mostrar de Trello era esto que se llaman las Power-Ups, ¿sí? Que puedo ver desde acá. Si yo puedo entrar acá y agregar Power-Ups. Las Power-Ups son cómo yo puedo relacionar Trello con otras plataformas. Yo puedo trabajar con Dropbox, donde supongamos que tenga ahí toda mi información, o con Google Drives, porque tengo toda la información en Google Drives, o Calendar, ¿sí? Entonces, me permite ver los tableros de actividades, pero con los calendarios que yo fui estableciendo. Entonces, yo podría añadir Calendar, ¿sí? Añadir este Power Up de Calendar a una de mis tableros, por ejemplo, Hackathon, yo podría añadir, ¿sí? Puedo habilitar ese Power Up, voy a entrar, voy a venir acá al inicio, a mis tableros, me voy a ir a Hackathon, que es uno de mis tableros, y ahí dentro de lo que es mi tablero, puedo ver que se me agregó esto, que está acá, que es calendario, que es distinto a, si yo me voy a otro tablero para atrás, yo tengo, por ejemplo, lo que es equipo 4, no tiene este calendario acá, ¿sí? Pero es una Power Up que ya está instalado por defecto. Para atrás, ¿sí? Me voy al Congreso. Y dentro del Congreso, fíjense que yo no tengo añadido el calendar porque yo no lo agregué como Power Up. ¿Ven?
Me voy a ir acá a Hackathon de nuevo y dentro de todas las actividades que tengo, ¿sí? Todas las actividades que tengo las puedo ver en un calendario, ¿sí? Que podrían ser las actividades para hacer dentro, que digamos para visualizar, de una visualización por día o semana o mes, ¿no? De todas las actividades que tengo pensadas para ese día, porque claro, si yo estoy dentro tengo las tarjetas, acá las tengo organizadas por fecha, pero si yo tengo en un tablero organizado por actividades, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tengo que hacer para un sitio, todo lo que tengo que hacer para la gráfica, todo lo que tengo que hacer para la difusión, ¿sí? Yo por ahí tengo fechas esparcidas por cada una de estas actividades y que obviamente están por tarea o por tipología de tarea. En este caso tengo por tipología de tarea, ¿no? Entonces, si yo veo el calendario, puedo ver en la semana lo que tengo para hacer de cada una de estas tipologías de tarea. Yo, por ejemplo, otra cosa que puedo hacer acá es, este tablero es compartido, es de un estudiante y está compartido. Entonces, yo podría agregar, ¿sí? Dentro de este menú, podría ver todo lo que fue agregando un estudiante y podría añadir una pegatina para ir aportando al trabajo que va haciendo el estudiante. ¿Sí? Y dentro de esta pegatina podría ver, ¿sí? Podría escribir una actividad. Voy a quitar estas pegatinas, a quitarlas acá, mojar todo como estaba. Entonces, vimos los tableros, después vimos que tenemos plantillas que nos pueden servir y cuáles son estas Power Apps, que son apps que ayudan a mejorar, potenciar, compartir entre diferentes plataformas para potenciar mis tarjetas de Trello. Perfecto. Voy a volver al inicio. ¿Sí? Entonces yo voy a tener dentro de los que son mis actividades marcados en este elemento. Fíjense que yo en este elemento yo ya lo puse como hecho, entonces me lo tacha como algo que ya fue realizado dentro de mis actividades porque yo lo puse como cumplida a esa actividad. Bien, y lo último que le dije era, que les había contado, que hay un Trello para docentes y que dentro de ese Trello para docentes se puede pedir la autorización para poder tener activadas, todas las que son opciones de pago que probablemente me permitan personalizar un poco más mis tarjetas, pero tranquilamente puedo trabajar con las opciones gratuitas de Trello. Bien. Vuelvo para acá. Bueno, gracias por la ayuda en memoria de esto desde que se cortó internet. Les agradezco la compañía. Espero que les sirva como herramienta para poder organizar las actividades ustedes, sus actividades, para proponer actividades nuevas. Es interesante ver cómo podemos organizar desde lo que es una fecha, desde lo que es una agenda, desde lo que estamos acostumbrados a establecernos tiempos, o podemos organizar el trabajo desde actividades, desde etapas de trabajo, desde estadios del proceso de trabajo, de acuerdo a las diferentes tareas que tengamos o las tipologías que tenemos de trabajo dentro de lo que es taller. Yo no sé si quedó grabado la parte que les explicaba para qué me servía a mí el trabajo de Trello con los estudiantes, pero lo vuelvo a repetir, me sirve para organizar, para que los estudiantes puedan organizar sus tareas, para trabajar de una instancia en otra en diferentes cuatrimestres, para compartir el trabajo y la continuidad de ese trabajo que se hace junto con los otros docentes, que continúan el trabajo en la materia. Y bueno, nos sirve a nosotros para ir dejando también constancia de los trabajos que se van realizando. Les agradezco a la compañía
queda grabado este nano encuentro, lo voy a editar la parte que no salió y en todo caso voy a ir agregando cositas que hayan quedado descolgadas. Así que bueno, les agradezco de nuevo la compañía en esta clase. Hasta luego.